Muy Buenas buenas, Germán. tardes, Germán, ¿qué Hola tal? chicos, ¿qué tal? Hola Julio, hola Alicia, ¿cómo va? Hola. Ay, Pues bien, aquí vamos con un poquito de fresquito que hace en Granada. un pelín. Ah, aquí estamos muy bien. No quiero darte envidia, pero Ay, qué eh, alegría. En cuanto vamos por allí, seguro que se nos pinta. bueno, invitados están, que lo sepan. Estupendo. Pues si vamos Tomamos por la palabra. allí, no dudes que te llamamos. Y por lo menos tomamos un cafelico. Que menos. Será un placer. Pues sí, y lo mismo digo, es un placer tenerte por aquí, ya era hora, ¿no? Sí, bueno, yo tenía ganas porque suelo ver los directos que hacen ustedes y son muy interesantes. Y bueno, también me apetecía participar, tú sabes que es una ventana interesante para todos los escritores y para los lectores también, porque yo también como lector aprendo mucho del resto de escritores. Por Por supuesto. supuesto, la idea con la que se creó esto es sobre todo daros a conocer a vosotros y acercaros más a nosotros, a los lectores, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco la idea de crear todo esto del Instagram y de hablar con vosotros y un poco de conocer más lo que es en profundidad lo que es la escritura, ¿no? Que es lo Sí. que más nos gusta, saber cómo vosotros organizáis, cómo vosotros proyectáis, ¿no? Bueno, una cosa que es lo que a mí más me gusta siempre preguntaros, ¿cómo te sientes después de haber ganado el premio de relato breve del doctor Doctor, Pedro Zarco? Hombre, pues te sientes bien porque cuando te llevas un premio siempre es gratificante. Pero no sé, yo no quiero pecar de humilde, pero siempre lo relativizo en el sentido de que tú sabes que en un concurso literario, en este, por ejemplo, a este certamen se presentaron unos 80 participantes aproximadamente de toda España. Y tú sabes que de esos 80 participantes, por lo menos 40 merecían algo, al menos. Pero claro, Sí, solo se lo puede llevar. ¿No? Es muy gratificante que entre tanta gente te hayan elegido a ti. claro. Está bien, más siendo el único concurso al que me he presentado en mi vida. Y lo hice casi como una broma porque recuerdo que era verano, que estaba de vacaciones, estaba en un apartamento aquí en el sur de la isla y muy relajado. Y vi el concurso publicado en una página y dije, voy a escribir algo y voy a enviarlo. Total, tengo tiempo, acababa de terminar mi tercera novela, estaba en ese impasse de que, bueno, no tienes ningún proyecto en mente todavía porque estás descansando. Digo, voy a escribir algo. Y así surgió, lo envié y bueno, y me llamaron que estaba entre los cuatro primeros, que si quería ir a Madrid, porque si no iba no me dejaban fuera, tenías que estar presente para la entrega de premios, que no podían decirme el lugar en el que había quedado, pero que estaba entre los cuatro primeros. Había un primer puesto y tres menciones especiales. Y bueno, yo fui a Sí. Madrid con ilusión, estuve allí un fin de semana, me lo pasé muy bien y resulta que era el ganador del primer premio, entonces fue anecdótico, fue muy simpático, me gustó mucho, estuvo muy bien. ¿Y qué de, bueno. y de dónde vino la inspiración para ese concurso? Pues mira, el concurso, el relato Las Voces que ganó el concurso lo organizaba el Hospital Carlos I perdón, no quiero decirlo mal, el San Carlos de Madrid. A ver si me van a llamar la atención porque no les digo el nombre del hospital bien. Y entonces a mí se me ocurrió hacer algo, pues, digamos que ambientado en el hospital, ¿no? Entonces el relato de Las Voces trata un poco la esquizofrenia, pero mezclo ese puntito paranormal y enredo al lector de manera que, de hecho, los miembros del jurado tenían una especie de debate entre elegir si la protagonista del relato era esquizofrénica o en realidad aquellas voces que ella oía eran reales. Entonces, si conseguí sembrar la duda y hacer que ellos debatieran sobre si es que era verdad
que oía las voces, o si las voces eran fruto de su esquizofrenia, yo con eso ya me considero premiado. Oh, Maravilloso. Siempre es un aliciente, además. O sea que... y Germán, ¿dónde se puede encontrar ese relato? Pues mira, está publicado en revista Lenguas de Fuego, lenguasdefuego.net. Ahí está el relato de las voces publicado. Además, en lenguasdefuego.net, yo siempre lo digo, porque yo colaboro con ellos semanalmente en una columna semanal que se llama La Cita de la Semana. A raíz de una cita de algún personaje famoso, pues disertamos un poco y comentamos un poco. Pues en lenguasdefuego.net hay muchísimos relatos de otros autores también, y ahí puedes encontrar las voces, puedes encontrar el relato y leerlo tranquilamente. Ah, estupendo. Estupendo. Pues ya lo leeremos. Lo leemos. Aquí dice Paco que ¿qué piensas tú? O sea, ¿cuál es para ti el mayor premio para un escritor? El mayor premio para un escritor, yo creo que te lean. Yo creo que te lean. Y si te leen sin conocerte, más aún. Porque es verdad que cuando uno empieza, tienes un elenco de seguidores, que suele ser tu familia y tus amigos, que van detrás de ti a donde tú vayas, y que te leen y te dan palmaditas en la espalda y te dices que eres bueno. Pero cuando empieza a leerte gente que tú no conoces y empiezan a hacerte críticas y críticas constructivas y también te dan esas palmaditas en la espalda o te dicen, es que no me gustó el capítulo en el que dijiste no sé qué, y entonces tú empiezas a coger ese feedback. Yo creo que el premio del escritor está en que lo que escribe se ha leído, porque como dice la Biblia, y no quiero pecar aquí de ser predicador de nada, pero hay un pasaje de la Biblia que dice que nadie enciende una vela para ponerla debajo de la cama, ¿no? Cuando tú escribes, lo que intenta es que lo que tú escribas llegue a alguien que lo lea, ¿no? Hay mucha gente que escribe para sí mismo, que empieza con diarios y este tipo de cosas, pero generalmente el escritor escribe para un público. Y aunque es verdad que yo digo que cuando escribo no pienso en el lector, nunca, eso es verdad, pero considero que he hecho un buen trabajo si el lector no puede dejar de pensar en lo que yo escribo. Y esa es la simbiosis que hay entre el lector y escritor. O sea, yo no pienso en él, pero necesito que él no pueda dejar de pensar en mí, en lo que yo escribo. Si consigo eso, yo creo que he hecho un buen trabajo. Sí, engancha al lector y encima de todo que disfrute con lo que está leyendo. Por cierto, antes de que sigamos, quería decir aquí a los presentes que el último libro que me he leído, yo no sé si ustedes conocen a esta escritora, pero quería recomendar relatos. Soñando Palabras, que me ha encantado. Alicia, te doy la enhorabuena. Tienes una manera de escribir, digamos que muy personal. Y bueno, a mí hay relatos que me han llegado bien. Entonces, enhorabuena y espero que el camino de este libro pues tenga su recorrido, poquito a poco. Te deseo el mejor de los años. Muchas gracias, Germán. Igualmente con tus futuros proyectos, que ahora nos hablarás, espero que nos hables de ellos después, más adelante. Sí. ¿Vale? Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo fue que te decidiste embarcarte como escritor en este mundo? Pues mira, yo digo, en mi biografía, en las que están en mis novelas, suele decir que empecé con la poesía, con la música y la poesía. Yo soy un poeta de los tradicionales, de los sonetos, las décimas, de la rima y la escala. Me encantan los poetas tradicionales, Quevedo, Góngora, Bécquer, Antonio Machado, bueno. Pero mi etapa de poesía siempre fue una etapa para mí y para mis muy allegados, ¿no? Es una etapa que quiero revelar ahora, después de mayor, como digo yo, ¿no? Y empecé también con la música. Yo siempre tocaba la guitarra, cantaba, tenía un grupo, hacíamos bolos por ahí. Pero bueno, ¿perdón? No, sí. Como estaban tan paraditos, digo yo, no sé si se me congeló la imagen o los tengo enganchados. Estamos escuchando. Vale. Pues
Vale, pues entonces lo de la música acabó de un modo un poco trágico, ¿no? Porque conmigo cantaba y tocaba la guitarra mi cuñada, Marco Santana, que lamentablemente nos dejó en 2014, víctima de un cáncer. Y a partir de la muerte de Marco Santana, la música como que paró su tocar en la puerta de mi corazón, se quedó ahí, estancada, pero yo siempre he necesitado sacar lo que tengo dentro, ¿no? Mostrarlo a la gente. Entonces, había gente que mientras yo componía canciones y cantaba me decía, oye, compones muy buenas letras, ¿por qué no te dedicas a escribir? Yo creo que lo decían para que dejara de cantar. No, no. Igual tenían razón, y decía, oye, Germán, ¿por qué no dejas de cantar y te dedicas a escribir? Bueno, pues yo cogí aquel guante que me tiraron en su momento y con la muerte de Macu tan cerca, yo necesitaba sacar de dentro todo aquello, cuando una muerte de un ser muy querido te pilla tan de cerca, se te caen los esquemas, te quedas sin argumentos y dices, bueno, ¿qué es la vida, no? Te preguntas, bueno, ¿qué es la vida, no? Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, ¿no? Era la gran pregunta y yo quería hacer esa gran pregunta con un libro. Además, en esa época, habían dos personas que me habían confiado parte de su vida para contarla. Y esas dos personas, cada una de ellas que no se conocen y no tienen relación, tenían capacidades de ver, de oír, sentir cosas que la gente normal, voy a ponerlo entre comillas, no puede ver. ¿Vale? Estamos hablando de percepciones extrasensoriales, sucesos paranormales, etcétera, etcétera. Entonces a mí me chocó mucho que dos personas que no se conocieran tuvieran capacidades que parecían muy semejantes. Y son personas absolutamente reales y absolutamente normales, que hablas con ellas y no te da la impresión ni de que sean mentirosos compulsivos, ni que sean locos o esquizofrénicos o enfermos mentales. Son personas absolutamente normales que hacen su vida normal y te hablan de eso con una naturalidad que asombra, porque la gente siempre ha oído cosas semejantes, no sé, de algún familiar, de algún conocido, de algún vecino, pero ninguno somos capaces de hablar de eso en público. Una otra cosa, ¿no? No va a decir, bueno, este está o está mintiendo, o está loco, o está flipado. Pues esta gente me contó. Yo tenía la muerte de Macu tan cerca y tenía estos, digamos, yo soy sociólogo de formación, entonces a mí las historias de vida, que es algo que usa mucho el sociólogo, para el sociólogo que es más, digamos, menos analítico y que va más a la historia de las personas, ¿no? Usa mucho la historia de vida, que es contar la historia de otra persona a través de ella misma, ¿no? Pues yo tenía dos historias de vida y tenía la muerte también presente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Calderón, ¿no? ¿Qué es la vida? Es esto un mundo, ¿qué es la vida, no? Pues surgió Verdades Cruzadas, porque yo llegué a la conclusión de que nadie tiene la verdad absoluta y no hace falta ser un fiera para llegar a esa conclusión, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que cada uno tenía una parte de su verdad y su verdad era una parte de un todo y el todo es tan grande y tan magnífico que no somos capaces de abarcarlo, la mente humana no es capaz de abarcarlo. Entonces, si tienes un todo grandísimo que no te abarca, que las preguntas no puedes responderlas, pues dedícate a lo que puedes responder, dedícate a lo que tiene importancia, dedícate, porque nos dedicamos siempre, vamos dejando las cosas para después. Ah, mañana llamaré a mis padres, ah, pues mañana comeré con un amigo, pues mañana le diré a mi pareja que la quiero, que la echo de menos, o que no estamos conectados, o que nos estamos distanciando, lo haré mañana, mañana que estaré de buen humor. Igual no hay un mañana, igual el mañana se acaba hoy, entonces eso es terrible, es una realidad terrible, pero es asombrosamente mágico, porque es lo que te hace vivir el día con toda la intensidad. No significa que vayas por ahí como si te hubieses metido una raya de coca a comerte el mundo, pero sí significa que le des importancia a lo que en realidad la tiene. Que vivas con intensidad, que todos los momentos que vivas, los momentos importantes, los vivas con intensidad, porque es lo único que te vas a llevar, porque es lo único que traes.
y es lo único que llevarás. Yo en Verdades Cruzadas quería mostrar todo eso en una sola novela, y no me dio para tanto, y me sorprendió muchísimo que después me llamara gente que no me conocía para decirme, oye, Germán, ¿de verdad la vida es así? ¿De verdad pasa esto? Y yo decía, no, 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 vamos a ver, esto es una ficción. Yo intento plantear las preguntas, por supuesto que no tengo las respuestas. Y si las tuve, ya no me acuerdo, porque también se habla aquí de regresión, de la vida después de la muerte, de volver a vivir después de vivir, de venir a hacer otra cosa que no has hecho. Yo había leído libros de Brian Weiss, que te habla de la reencarnación, había leído libros de Raymond Moody, que es un doctor que habla también de esos elementos comunes que veía todo el mundo cuando pasaba una experiencia de no muerte. Una experiencia de no muerte es un infarto del que te recupera, un accidente muy terrible del que te recupera, y hay un estado en que todo el mundo, pues, lo típico, ¿no? Hablaba del túnel, de la luz, de la gente que venía a recibirte, de que te decían que no era tu momento, y para tu cuerpo otra vez y para casa. Y entonces todo el mundo tenía, cuando volvía a su cuerpo físico, tenía esa mala sensación, ese estado de decir, qué bien estaba allí, ¿por qué no me quedé? Yo cogí todo eso y lo agrupé en una sola novela y presenté al lector, le presento una historia que dice, bueno, yo te presento las preguntas. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera la vida? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? ¿Qué sentido quieres darle a tu propia vida? Porque la gente se pregunta cuál es el sentido de la vida. Pero no le busques tanto el sentido de la vida y dale a la vida el sentido que tiene. Y el sentido que tiene es hacer lo que puedes con lo que tienes. Es así de simple. Pero es tan simple que es difícil. Claro. Y nos volvemos locos, no sé, pensando en cosas banales. En cosas banales que digo que pueden ser más o menos importantes, pero no dejan de ser banales. Que te arañen el coche, oye, es una putada. Y si el coche es nuevo te da más coraje. Pero es algo banal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas quise presentarla en Verdades Cruzadas, y por eso es un libro diferente a lo que hice después. Lo que hice después fue más del Germán escritor que todo el mundo conoce, o que casi todo el mundo conoce, los que están por aquí, que es un poco más, el que se parece un poquito más al thriller, al misterio, al suspense, y ya es novela pura y dura, porque Verdades Cruzadas fue un libro que me desgarró por dentro y que sacó fuera muchas de los interrogantes que yo tenía. Y se los paso al lector, no hago otra cosa. Pues Fue mira, más bien como un tema filosófico, ¿no? Algo personal, el inicio, ¿no? No tanto filosófico como ir directamente a la cuestión. No intento plantear las grandes cuestiones de la vida. Lo que intento es poner al lector en la tesitura de decir, oye, si tú estuvieras en el cuerpo de Silvia Valido, que es una de las protagonistas, si estuvieras en el cuerpo de Omara, o si estuvieras viviendo lo que está viviendo Carlos, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo juego un poco con eso, ¿no? Y introduzco al lector en esas vidas. Y después le pregunto, ¿tú qué harías ahí? Y cada uno, claro, tendrá su verdad. De ahí el nombre de Verdad Cruzada. pues Paco Santos nos comenta al respecto, dice, ¿crees que la gente tiende a buscar demasiadas respuestas en los libros? Hombre, depende de la necesidad que tengas cuando lo lees. Depende del estado en el que estés cuando lees un libro. Hay muchos lectores que han dicho, y es algo recurrente, que dicen que tuvieron que dejar un libro porque no tenían el cuerpo para ese libro en ese momento. Y a lo mejor lo cogieron en otro momento de su vida y lo devoraron. Entonces, yo creo que la gente se siente, si tú le presentas una historia con personajes con los que se puede identificar, la gente enseguida empatiza, la mayoría de la gente, porque somos animales políticos, ¿no? Como decía Aristóteles. Entonces, necesitamos relacionarnos, necesitamos empatizar con el otro. Y la gente suele empatizar con los personajes de los libros. En Paco Santos, por ejemplo, en Confidencias de un apestado, pues tú con el pobre apestado empatizas y dices, pobre hombre que quiere hacerlo todo bien y que resulta que el que da mal olor es él, ¿no?
pues con el resto de libros ocurre lo mismo, ¿no? La gente, a lo mejor sí que si le das un atisbo de esperanza, a lo mejor sí es posible que alguno se agarre un clavo ardiendo y diga, oye, lo que dice este escritor en este libro, para mí va a misa. Si a él le vale, pues a mí también. Claro. Claro. Eso es, eso, influir un poquito, que a veces sin darnos cuenta lo podemos hacer a través de la escritura, porque alguien se sienta identificado en ese momento con lo que está leyendo. Mm. Y bueno, vamos a meternos un poquito con lo que son las otras novelas, eso de intriga, en fin, misterio, no sé, háganos Sí. un poco. ¿Cómo es el salto? Ese salto, efectivamente. Pues mira, una vez acabada Verdades Cruzadas y relajado el cuerpo, aceptado los designios, como dice, pues entonces me propuse hacer una novela de intriga y entonces me imaginé un residencial con 10 duples, muy mono, en un pueblo del interior. Yo no suelo ambientar mis novelas en un lugar geográfico determinado, o sea que puede ocurrir en cualquier ciudad de España o del mundo. Y entonces estos son 10 duples en un pueblo del interior y aparece una mañana, hay un camión de mudanza en el duple número 4 que había permanecido vacío durante muchísimo tiempo y aparece en cada porche de cada vecino una paloma muerta. Y en el número 4 viene un señor a mudarse y a vivir allí. Este señor es Víctor Román, que es este señor de la portada de La sonrisa del mal, que es un señor simpaticote, como ven, que sonríe mucho, aunque su sonrisa no diga precisamente algo como buenos días. Nada bueno, vale. No, la verdad que no. Entonces, los vecinos empiezan a soñar con Víctor Román, pero ninguno le ve físicamente, solo sueñan con él. Y llega un momento en que algunos sí que le ven, o piensan que le ven, o a lo mejor lo sueñan y creen que le ven. Entonces, la historia aquí es qué parte de la novela es sueño y qué parte de la novela es realidad. Yo cogí a Calderón de la Barca, lo empoderé en La sonrisa del mal y digo, bueno, ¿es la vida un sueño? ¿O lo que soñamos es real? ¿O la realidad en realidad es lo que estamos soñando? Y planteé esa duda, ¿no? Entonces, en la sonrisa del mal es quizás el libro más terrorífico que he escrito, con escenas más terroríficas de los que he escrito, pero es un libro que te mantiene todo el tiempo pendiente de ver qué pasa, de ver qué es lo que pasa. Y lo han cogido en una escuela de escritores, han cogido este libro como manual para la presentación de personajes, porque claro, son 10 duples y en cada duple vive como mínimo 2 personas. Y en este libro intento desarrollar a todos los personajes, cada uno con sus problemas, con sus virtudes, con sus defectos, con sus características físicas. Intento plasmar cómo es la vida en el residencial antes y después de Víctor Román. Y bueno, es un trabajo un poco arduo porque tienes que meterte en la piel de muchísima gente, pero a mí me encantó hacerlo, porque yo iba saltando de personaje en personaje y no me costaba nada ir, por ejemplo, de Lorena, que es una chica muy joven, de entre 20 y muchos y 30 y pocos años, a Jaime, que es un señor jubilado, o a María, por ejemplo, que es una mujer madura que ha tenido 2 abortos, que no puede ser madre y que tiene esa espina clavada dentro. Entonces, bueno, meterte en tantos personajes tan diferentes, a mí me encanta, porque como yo digo, ser escritor a veces es jugar a ser Dios, ¿no? Y un poco a jugar a ser actor también. Y quizás yo tengo mucho de eso. Soy un showman, o sea que... Hombre, de cierto modo eres actor en el momento en el que te metes en la piel de los personajes y algunos personajes que no tienen nada que ver contigo en este caso, que escribes.
¿eh? Sí. Porque imagino que Aunque es verdad que siempre dejas una parte de ti en cada uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, algo de ti se refleja siempre, pero meterte en la piel de personajes malvados, por ejemplo, en, en Verdades Cruzadas hay un personaje que es Samuel, que es un personaje maligno, o sea, se habla en Verdades Cruzadas se habla un poco de la evolución y de la involución. Entendemos la evolución como aquel proceso del alma o del espíritu, o como quieras llamarle, la esencia de la persona, que mejora a lo largo del tiempo y evoluciona hacia otros niveles superiores, y hay personas que involucionan a niveles inferiores, que, como si quieres llamarlo cielo e infierno, si quieres llamarlo derecha e izquierda, como quieras llamarlo, ¿no? Hay personas que involucionan y personas que evolucionan. El personaje de Samuel es un personaje involucionante, pero la pregunta que planteo yo allí es, Samuel es íntegro con lo que piensa, con lo que cree y con lo que siente. A él le gusta el mal, disfruta con el mal. Y él se queja porque la gente que predica el bien es hipócrita, porque predica el bien sin practicarlo. Y entonces él dice, bueno, sí, a mí me gusta el mal, pero es que yo no soy hipócrita. Yo te digo lo que me gusta y actúo como pienso. Tú no, tú mientes. Entonces ahí pones al lector en la tesitura de decir, bueno, ¿y yo miento? ¿Yo miento en ocasiones? Seguramente sí. Todos mentimos alguna vez. es un poco jugar con el lector, ¿no? Sí, Pues eso es lo que me refería a la creación de los personajes. Que en este aspecto, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cómo te creas tus personajes? Pues mira, los personajes llaman un poco a la puerta. No, no suelo hacer esquemas eh, para ponerme las características, por ejemplo, en un borrador, decir, bueno, fulano de tal va a tener esta edad, va a tener esta apariencia física, va a pensar de esta manera. No suelo hacer eso. Suelo pensarlo mentalmente y muchas veces ocurre que el personaje que tú intentas plasmar coge las riendas en un capítulo y te dice, no, por aquí no. Y me pasó con Jaime, por ejemplo, en La Sonrisa del Mal. Jaime es un señor que viene de fuera, ha estado mucho tiempo trabajando en el extranjero, se jubila y vuelve a casa de sus padres han muerto, y vuelve a casa de sus padres donde está su hermana. Entonces Jaime es un señor de 60 y tantos que le gustan las chicas muy jóvenes, es un señor que está soltero, ¿no? Y que, bueno, digamos que tiene unos gustos un poco lujuriosos, ¿no? Para lo que se puede esperar de un señor mayor y ya con una edad, ¿no? Pero bueno, él es un hombre y piensa así, ¿no? Y en un momento dado yo quiero que Jaime sea, pues sea una persona que tiene, pues bueno, que tiene ciertas debilidades, pero es humano. Y quiero que la gente lo entienda. Sin embargo, Jaime en un momento de la novela me dice, yo no quiero ser solo una persona que sea un poco lujuriosa y que tenga... No. Yo quiero ir un poquito más allá. Y me llevó más allá de la lujuria. Entonces Jaime se convierte en un personaje, era prácticamente un personaje secundario en la novela y se convierte en un personaje que tiene mucha importancia en lo que ocurre. Entonces, a mí los personajes me divierten porque muchas veces tocan a mi puerta y me dicen, por aquí no, yo quiero ir por allá. Y bueno, yo me lo paso pipa con ellos. Tienen vida propia. Y Germán, y Yo te maldigo, ¿qué diferencia tiene con las otras dos? Hombre, según los lectores que han leído las tres novelas, ellos dicen que Yo te maldigo, el escritor está más hecho, está quizás más pulcro o quizás más definido el estilo. Yo siempre digo que en realidad no importa lo que escribas, no importa la temática de lo que escribas, lo que importa es la manera que lo cuentas, porque generalmente los temas están todos dichos, hay muy poco margen para ser original en la temática, ¿vale? Te puedes inventar que vienen unas naves del espacio y tal, pero alguien habló de eso. Te puedes inventar que hay un fantasma en un edificio, alguien habló de eso ya. Te puedes inventar que hay un amor entre dos personas y viene una tercera, ya hablaron de eso también.
Han hablado de todo, todo está dicho, pero no está dicho en la manera en que tú lo dices. Ahí es donde el escritor pone su pluma, ahí es donde el escritor deja su huella. Por eso yo siempre digo, deja tu huella, escritor, deja tu huella. Y eso significa que tu estilo se impone y tu estilo te cuenta las cosas. Entonces tú no sigues a un escritor a lo mejor por la temática, sino porque porque es tu escritor, el que a ti te gusta. Si dices, ha salido un libro de Dan Brown, es que me encanta Dan Brown, ni siquiera te interesa la sinopsis, vas a comprarte el libro de Dan Brown desde que salga porque te ha encantado el resto, porque te cuenta las cosas como tú quieres oírlas. Entonces, Yo te maldigo, que es mi tercera novela publicada y que habla de la historia de Martina, una directora de recursos humanos de una gran empresa, que es una persona muy déspota, le encanta despedir a la gente y tiene muy mala baba. Pues a Martina, tras despedir a uno de los empleados más antiguos de la empresa Glimbex, una empresa ficticia de la novela, empieza a salirle lentamente un tatuaje en el costado, sin que ella se lo haya hecho, obviamente. Entonces empieza a aparecerle una mancha en el costado que se va convirtiendo, a medida que avanza la novela, justamente en esto, en una puerta que da a un lugar oscuro. Entonces ese tatuaje que aparece en el cuerpo de Martina me sirve a mí simbólicamente, y esto me entenderá Alicia, por el simbolismo y la metáfora de recurrir a lo oscuro para presentarte lo que está más evidente. Esta puerta que da a la oscuridad y que aparece en el cuerpo de Martina, la obliga a volver a su niñez, a volver a su pasado, a hacer un viaje, como dice la sinopsis, a través del tiempo, en el que descubrirá amigos que no pensaba que fueran sus amigos y enemigos que nunca hubiera imaginado tener. Entonces, en Yo te maldigo, Martina, que es un personaje que en principio puede caerte mal, puede despertar tu antipatía. Lo que intento decirle al lector aquí es no juzgues con tanta ligereza, porque todo el mundo lleva una carga que tú desconoces. Entonces, es algo que hacemos también continuamente, porque somos así, porque somos humanos y porque juzgar es el deporte nacional. Entonces, lo que trato de decir en Yo te maldigo sin tener, digamos que el deseo de dejar ninguna moraleja, nunca intento dejar moralejas en los libros ni enseñar a nadie. Siempre estoy dispuesto a aprender, en todo caso, pero lo que trato de decir es presentar un personaje que puede crear antipatías, pero porque no conoce lo que ha pasado, ¿no? Porque no conoce su vivencia. Entonces, cuando el lector es capaz de armar toda la historia y ver qué ocurre, es posible que su visión de Martina cambie, o es posible que no, es posible que haya quien siga sintiendo antipatía por ella, pero eso lo dejo a la elección de cada uno. Cada uno. Y bueno, ¿y cuál es el próximo libro? ¿Un proyecto? Pues bueno, yo he terminado Brillando en tu oscuridad, que la editorial SG ha tenido la gentileza de apostar por él y está en este momento en proceso de edición. Brillando en tu oscuridad, del que oirán hablar mucho, es la historia de Adrián, que es un escritor que sufre un bloqueo de escritor debido a una reciente ruptura sentimental. Entonces, hay dos historias que se entrecruzan. Primero, la historia de Luca, que es un niño de 12 años, que es capaz de ver cosas que los demás no ven, y aquí está la recurrencia a los sucesos paranormales. Pero Luca se encuentra con un personaje que es Ukufa, un personaje que solo él ve, obviamente, y que le ofrece la oportunidad de cambiar el orden de las cosas. Cambiar el orden de las cosas, no estoy haciendo spoiler porque esto se ve en el primer capítulo, cambiar el orden de las cosas significa para Ukufa en ese momento cambiar la muerte, el momento de la muerte de una persona por otra. Y le dice a Luca, tú tienes el poder, tú decides. Y Luca no quiere decidir, Luca no quiere tener el poder, pero tiene que decidir. Dice, bueno, va a ocurrir esto, esta persona va a morir, pero está en tu mano que no ocurra, que muera esta otra. Y entonces Luca se atreve y decide.
Y esa decisión de Lucas, como un efecto mariposa, va a llevarlo hasta alguien que quiere ponerse en contacto con Adrián, con el escritor bloqueado. Y entonces el niño y el escritor van a tener una relación en esa historia que ocurre a través de la casa del niño. La casa del niño es un orfanato abandonado en la ciudad de Las Palmas, del que hablo también. Y una historia que ocurrió en el orfanato. En el orfanato de la casa del niño hay una historia, se cuenta una historia de que la gente ve y oye los lamentos de una mujer vestida de blanco, con un pelo largo y negro, que supuestamente se tiró de lo más alto de la torre y murió. Y ese, digamos, espíritu de la mujer vaga incesantemente por la casa del niño, que es un lugar terrible, porque es un mamotreto de 800.000 metros cuadrados, es una pasada de edificio abandonado en la entrada sur de la ciudad de Las Palmas, y que está totalmente desmantelado, y que la gente incluso va allí a hacer espiritismo y cositas, jueguitos así de los adolescentes y este tipo de cosas. Entonces a mí me sirvió esa historia, eso que se cuenta y que salió hasta en Cuarto Milenio, Anda. me sirvió para decir, bueno, yo voy a darle vida, voy a intentar darle vida a todo esto. Y eso me llevó a la otra historia, ¿no? La historia de Lucas y la historia de Adrián. Y todo mezclado con ese ambiente de la casa del niño, a la que también quiero darle vida, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que va a tener tirón porque la casa del niño lo tiene, porque los sucesos paranormales lo tienen, y porque yo creo que la historia está bien enlazada, no deja cabos sueltos, y puede ser una historia que te creas o no. Puedes decir al final del libro, bueno, paparruchas, ¿no? Como Scrooge en Cuento de Navidad, pero lo has pasado bien leyendo, que es lo que yo intento, que el lector lo pase fenomenalmente leyendo y que al final, bueno, puedes creerlo, ¿no? Pero es ficción, ¿no? ¿Y para cuándo saldrá el libro? Bueno, yo no quiero dar fechas porque en el tema de la editorial estamos intentando que salga a primeros de año, tal vez finales de febrero o por ahí andará. Pero no quiero dar una fecha definitiva porque la gente está como, hay personas que están ansiosas por tenerlo y no quiero darles esa... Y bueno, los tiempos de la editorial a mí me gusta respetarlos también porque son tiempos que añaden calidad al libro, ¿no? Y yo prefiero tener una corrección concienzuda, preparar bien la portada, tener bien amarrado todo para que cuando salga el libro y llegue el lector, salga en condiciones óptimas y esté bien, ¿no? Porque las cosas de prisa casi nunca salen bien, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa, decía un rey a su criado, ¿no? Pues mira, te voy a comentar una cosilla. No sé si sabes quién es Luis Zueco, estuvimos hablando con él. Sí, sí. Y la verdad que es que fue una cosa que me gustó mucho, ¿no? Estuvimos hablando de la síntesis del libro, ¿no? De la sinopsis, ¿no? Tú la pones porque él dice que para el próximo libro a lo mejor no se la pone. La sinopsis. Mire, dice que no le gusta. Hombre, depende de quién la redacte y lo que digas en ella, ¿no? Yo creo que la sinopsis del libro el sentido de la sinopsis del libro es atraparte. No es contarte la historia, es atraparte, porque la sinopsis del libro es cuando tú vas a una librería, lo primero que te atrae generalmente es la portada, pero lo que te va a enganchar es cuando tú leas esto. Y a lo mejor incluso cuando leas esto, ¿no? Y te encante la biografía del escritor o te atraiga, pero la sinopsis lo que trata de hacer es con 3 pinceladas dejarte enganchado a la novela o decir, bueno, yo quiero leer esto. Incluso hay sinopsis tan buenas que el libro no le hace justicia. Pues después te lees el libro y dices, con lo bien que estaba la sinopsis, que me había inventado y resulta que el libro no llegó, ¿no? La sinopsis es el traje, ¿no? Sí, pero muchas veces la sinopsis te da a lo mejor algo que o te da de más o te da quizás algo que después no te deja con mal sabor de boca, ¿no? Porque te deja como... Por supuesto, por eso tiene importancia cómo se redacte, cómo esté redactada. Generalmente, hombre, la sinopsis de mis libros la redacto yo, ¿no? La redacto yo,
no sé, hay gente que tiene un don especial para sintetizar en pocas líneas lo La que pasa, novela. ¿no? O cómo te quiere vender la historia, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que Luis, hombre, a mí me encantó el directo con Luis, sobre todo por el tema de los castillos y de todo lo que se contaba. Y bueno, Luis es un libro abierto, ¿no? Yo estaba, fue un directo muy intenso, ¿no? Por el tema, yo tenía ganas de irme con él a recorrer colinas y La verdad que sí, que podemos hacer un día una quedada todos juntos e irnos de castillos por aquí. sí, la verdad que me gusta. Pero no sé, a mí un libro sin sinopsis me parece, no sé, me parece un libro un poco extraño, ¿no? Un poco cojo, ¿no? No lo sé, no lo Pero a sé. lo mejor eso es lo que te puede llamar, ¿no? Porque, oye, si no tienes sinopsis, ¿de qué habla el libro? A qué juega? ¿Qué me cuenta? Eso puede ser interesante. Claro, pero Una adolescente. es una arma de doble filo. Yo creo que con la sinopsis aseguras un poco, por lo menos aseguras un tipo de lector que puede leerlo. Sin la sinopsis, pues la portada tiene que atraer muchísimo y el título. Porque si no, no sé, como un lector, o explicarlo en algún otro medio, que no sea por medio de los escritos, sino que dé una charla y diga de qué va tu libro, ¿no? Pero así para venderlo, tú sí apuestas por la sinopsis, ¿no? De todas, por supuesto, Bueno, vamos, que no lo entiendo no lo entiendo sin sinopsis. la verdad es que a mí me pasa un poco que yo cuando tengo un libro, quizás no miro tanto la sinopsis, yo soy más como Luis, ¿no? Me pasa un poco que pasa un poco la mano por encima, ¿no? Vale, yo no Como leo. si has escuchado algo sobre algún libro que te llama, que te dice, dices tú, pues mira, pues me puede parecer interesante lo que me han comentado o lo que he oído, ¿no? Pero realmente el libro, a la hora de coger un libro, no miro la sinopsis, prefiero abrirlo, leerlo y verlo. Hombre, si el título, por ejemplo, te dice Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, digo, hombre, aventuras de un caballero, no tengo que leer mucha sinopsis, ya sé de que más o menos de qué va a ir, pero si el libro es La sonrisa del mal, bueno, a ver qué me vas a contar, ¿no? Puede dar mucho juego, desde lo que has contado hasta infinitas de cosas que te puede dar la imaginación. No sé. Yo ahí no estoy con Luis. Yo deseo que sus libros se vendan lo más, que me consta que de hecho que se venden muy bien, pero no sé cómo le saldrá la cosa así. Pero me gustaría verlo. Yo creo que como él trabaja con una editorial, se lo exigirán. Yo creo que no dejarán de poner nada. Mira, hombre, por lo menos 3 líneas. Mira aquí. A relación de Luis, a él le costaba mucho ponerle el título a los libros. ¿A ti te cuesta? No, pues mira, curiosamente es casi lo primero que surge. Soy de los escritores que cuando empieza a escribir un libro, tiene el título. Tiene el título. Y es verdad que con Brillando en tu oscuridad me ocurrió que lo cambié. Tenía un título que era precisamente El orden de las cosas. Y le va mucho al libro, pero no me gustó demasiado porque El orden de las cosas es además un corto, y es un corto bastante famoso. Y no quería que se confundiera el corto con el libro, que pensaran que el libro era el origen del corto y viceversa, ¿no? Entonces, ponerle el nombre a un libro casi siempre tienes que tener cuidado. Es verdad que muchos títulos pueden ser iguales y no pasa nada, que hay libros que se llaman del mismo modo, son diferentes novelas, pero sí es verdad que tienes que dejar algo, o por lo menos yo lo pienso, tienes que dejar algo en el libro que llame la atención, en el título, que llame la atención. Por ejemplo, Yo te maldigo es un título que digamos, impacta directamente en el lector. Alguien lee esto y, no sé, parece que alguien te maldice a ti mismo, ¿no? Y entonces llama un poco la atención. Es algo, digamos que sorprendente. No siempre se consigue, y el título tampoco es algo de lo que vaya a depender todo. Pero sí es verdad que casi siempre estoy escribiendo mi quinta novela y el título salió primero. Y a raíz del título está saliendo todo el argumento.
Todo el argumento. Algo que ¿Tú, no. tú comienzas con el título y sigues con la novela? Generalmente sí, generalmente cuando tengo la idea de la novela, la idea me viene en 3 palabras o en 4. Y esas 3 palabras o 4 conforman el título de la novela. Es la idea. Yo te maldigo, la historia de Martina, cuando te lees la novela, joder, pues yo te maldigo. Lo dices, ¿no? Hay Cuando lees la sonrisa del mar y ves a Víctor Román, dice, la sonrisa del mar. Es que no le cabía, a esto no le cabía otro título. ¿Entiendes? O cuando lees Verdades Cruzadas, lo mismo, ¿no? Porque es un poco, es verdad que puedes ponerle cualquier otro título, es verdad que incluso podías ponerle un título mejor. Probablemente alguien más ingenioso le hubiese puesto un título mejor, pero a mí se me ocurrieron estos y te digo que con estos empecé a escribir la novela y se quedaron con ellos. Ya te digo, Brillando en tu oscuridad, es verdad que fue, pero incluso me gustó mucho más la expresión brillando en tu oscuridad, porque es que justamente en la sinopsis se dice que Lucas aparece en la vida de Adrián para brillar en la oscuridad de ese escritor que está bloqueado en ese momento. Lucas se convierte en el faro que alumbra la oscuridad de Adrián. Por eso brillando en tu oscuridad es perfecto. Son 4 palabras. Pues sí. Ahora que has dicho tú de lo del bloqueo del escritor, ¿cómo te enfrentas tú a eso? Escribiendo un libro. Me pasó con Brillando en tu oscuridad. Anda. Es verdad que me pasó, pero no lo hago escribiendo un libro. Yo siempre nombro a Pablo Picasso en cuando me hacen esa pregunta, ¿no? Porque Pablo Picasso decía que sí, yo creo en la inspiración, pero que me encuentre trabajando. Entonces, la manera de romper con el bloqueo del escritor es sentarte delante del folio en blanco y teclear lo que te venga a la cabeza en ese momento, romper el hielo, empezar. Y de ahí, seguramente de esas, digamos, 500 palabras que consigas escribir en ese momento, borrarás seguramente 350, pero al día siguiente volverás a ir. Es verdad que muchas veces digo, voy a dejarlo un tiempo, voy a dejarlo una semana, no estoy, pero porque yo no me siento, no inspirado, sino no me siento con ganas de escribir. No estoy en el momento de escribir. Y yo sé que lo que me va a salir va a ser una porquería, entonces no me pongo. Pero sí es verdad que cuando quiero ponerme y no me surgen las ideas, igual aprovecho en ese momento, no para escribir lo que estoy escribiendo, porque tú sabes que las novelas generalmente no se escriben secuencialmente, o sea, tú no empiezas escribiendo una novela en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque a lo mejor cuando estás en el capítulo 5, dices, qué bien me viene esto para lo que escribí en el capítulo 2 de... Y vas al capítulo 2 y metes un párrafo así, que después te va a pegar con el capítulo 5 y el lector va a decir, pero ¿cómo fue capaz de hacer todo esto? Porque no lo hice lineal, porque fue un puzzle que fui montando, fui armando con mucho cuidado para que ningún cabo quedara desatado, ¿no? Cuando estoy en un bloqueo, a lo mejor me voy al capítulo 6, 5, 20, o me invento un nuevo personaje y digo, bueno, esto iba a entrar en la historia y va a poner a todo el mundo patas arriba y esto se va a revolucionar de alguna manera. Intento hacer ese tipo de ejercicio para no quedarte completamente seco, ¿no? Porque nos ocurre a todos los que somos escritores, yo creo, Alicia, tú puedes decirlo. Siempre tenemos un momento en el que decimos que no tengo nada. Yo estoy escribiendo una cita, como dije al principio, de la cita de la semana en el canal, en la revista Lenguas de Fuego, y muchas veces digo, tengo que escribir la cita de esta semana, y no tengo tema. Temas hay un montón, siempre lo hemos dicho, y es verdad que está todo dicho, pero claro, no está dicho como lo diría yo. Entonces me pongo y casi siempre sale. Por supuesto. Y menos mal que sale, ¿no? Y menos mal que sale. Efectivamente, pues lo dicho, que hay que comprarle la nueva novela, que se ve muy interesante. Así que apuntarla por ahí, los que no estén viendo, sí, que están pendientes. Daremos la sorpresita, seguramente ya le daremos bombo y platillo cuando esté de gala. Pero vamos, que yo sé que hay muchos lectores y lectoras, este lenguaje inclusivo yo prefiero usar el de siempre, me refiero a ellas también cuando digo lectores. Sé que hay muchos lectores pendientes de la próxima novela porque han encontrado un escritor. A mí me echaron un piropo el otro día muy bonito, bueno, el otro día no,
fue hace como 6 o 7 meses. Muy bonito, porque aquí entre bromas y risas suelen llamarme el Stephen King canario, ¿no? Ana, Y dice que, bueno, que como escribo mucho como Stephen King, pues a ver qué saca el Stephen King canario ahora en su nueva novela y tal. Y una lectora, después de leer Brillando en tu oscuridad, fue una lectora cero de la novela, dijo, me encanta porque he descubierto, ya no hablo del Stephen King canario, he descubierto a Germán Vega. Entonces, ese es a colación de lo que decía Paco en cuál es el mejor regalo que te puedan hacer, es descubrirte entre los escritores, ¿no? Identificarte. Ya no estoy hablando de Stephen King canario, estoy hablando de Germán Vega, ¿no? Eso es algo muy grande. Yo creo que ese es el mejor piropo que me he llevado en mi vida y lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho a esa lectora cero que tuvo la gentileza de decirlo, ¿no? pues sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pues ya te reconocen a ti, Claro, y eso como es lo que escritor. intenta uno, su identidad. Dejar tu marca, dejar tu huella, lo que digo siempre. Claro. Tratar de escribir con tu pluma y bueno, siempre habrá gente que no le guste, siempre habrá gente que critique, que tenga algún pero, pero no tratas de gustarle a todo el mundo. Yo lo trato de escribir y de llegar al lector, simplemente. Si lo consigo, muy feliz lo que hago. Y Germán, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha costado? Pues no podría decirlo, no suelen costarme los personajes, no suelen costarme incluso los más malvados de los malvados. Tal vez con Samuel sufrí mucho, tal vez con Samuel sufrí mucho porque tuve que bajar hasta lo más Disculpa un hondo. momentillo, ahora mismo vuelvo. Sí, sí, tranquilízate, Sigue con Julio. perrillo. Tuve que bajar a lo más hondo de la perversión con Samuel, a lo más profundo de los sentimientos más inhumanos y es un poquito duro ponerte ahí, ¿no? Pero es un poco como el yin y el yang. En ese momento tienes que ser un poco aséptico con lo que estás escribiendo y mirarlo desde fuera. En Verdades Cruzadas hay muchos episodios de regresión. Hay un personaje que es Lidia, que es un personaje que hace regresiones hipnóticas. Y entonces Carlos, por ejemplo, hace regresiones hipnóticas con Lidia y Lidia lo orienta para que él vuelva atrás en su vida. Lo que pasa es que se va de madre y vuelve a otra vida, ¿no? De mucho más atrás. Pero bueno, y ella le dice, es una película que estás viendo desde fuera, no te preocupes, no está pasando ahora, ¿no? Y es justamente como lo hace Brian Way, como lo hace el eminente psiquiatra de Yale, que escribió libros como Muchas vidas, muchos maestros, Lazos de amor, etcétera, etcétera, son muchos libros los que tiene. Y Brian Way le dice a sus pacientes, no te preocupes, lo que estás viendo, los estás viendo desde fuera, es como una película, ¿vale? Si te sientes mal, salte y regresa. Cuando yo estoy escribiendo sobre Samuel, que es quizás el personaje que peor me lo hizo pasar, yo lo veo desde fuera, ¿vale? Lo veo desde una película, pero es que incluso en una película tú lo pasas mal con el psicópata, si tú no eres un psicópata, obviamente, lo pasas mal con el psicópata, lo pasas mal porque, digamos que por poner un cliché, con la chica secuestrada de turno en ese foso inmundo lo está pasando horrible y tú lo estás pasando mal, obviamente sí. Quizás Samuel, si tengo que decir un nombre, quizás Samuel, en Verdades Cruzadas, es el personaje que peor me lo ha hecho pasar. Ni Víctor Román, en La Sonrisa del Mal, me divertí mucho con Víctor, eh, me lo hizo pasar tan mal como Samuel. Y bueno, y Germán, ya para acabar, que nos queda muy poquillo, te quería preguntar, ¿cuál es tu reto en la escritura? El reto que tú dices, tengo que cumplir este reto. Pues mira, yo creo Un que lo he objetivo que cumplido te todo. pongas. Yo creo que lo he cumplido todo. Yo no podría decirte, pues vender millones de libros, ganar el Pulitzer, no sé, podría ocurrirse un montón de cosas. No pienso en eso. Tengo mi pequeña comunidad de lectores que me llenan profundamente. Hombre, un reto, agrandar el círculo, obviamente. Agrandar el círculo, sí, porque todos los escritores queremos llegar a cuanto más lectores, mucho mejor.
pero no me planteo vivir de la escritura, pasaría hambre, sinceramente, si lo hiciera. Yo tengo mi trabajo, estoy muy bien, me gusta lo que hago y me gusta compaginarlo también con la escritura. Entonces, retos, no sé, seguir escribiendo, seguir teniendo ideas, es mi deseo más que un reto. No considero que tenga un reto especial de decir, quiero conseguir esto, quiero lograr esto. Me divierto con lo que hago, lo paso muy bien. Si una novela se estanca y no sale, no tengo a alguien detrás que me esté diciendo, tienes que sacar 2 títulos al año porque tenemos que vender 2 títulos al año. Soy completamente libre en ese sentido y yo creo que soy un hombre feliz en ese sentido, no tengo excesivos deseos por cumplir, ¿no? Vivir, lo que decía al principio, vivir el momento, vivir intensamente, disfrutar con lo que hago, disfrutar de estos ratitos con amigos y con lectores y escritores y pasarlo bien. Yo creo que ese es el deseo máximo, ¿no? Y mucha salud por lo mal que lo estamos pasando, que se lo estamos pasando en todo el mundo ahora mismo con esto. Que venga otra vez la salud, que volvamos a salir a las calles, que yo pueda visitar Granada y Nosotros Canarias. y ustedes Gran Canaria y que podamos darnos un abrazo y Oye, Germán, Pues sí. pues como trabajáis con la misma editorial y aprovechando que está la editorial aquí, Anda, pues adelante. ¿por qué no hacemos un día un congreso de todos los escritores y os juntáis, habláis, nos conocemos y Hombre, algo estaría así? genial. Ahora podríamos hacerlo online, podríamos hacer algo online, sí, ¿por qué no? A través de Zoom, por ejemplo, se puede hacer eso. Pero yo tengo en mente visitar Granada, ¿eh? No he estado nunca en Granada, no me perdería la Alhambra por nada del mundo, pero hay muchas otras cosas en Granada, aparte de eso. Y ahora tengo amigos encima, o sea que tengo un motivo doble para visitarlo y bueno, ahí está, de la editorial, por ejemplo, también está Carlos Cordón, está Alicia, bueno, están unos cuantos y mataría más de un pájaro de un tiro, o sea que... Pues ya está, eso independientemente, las dos cosas. Y Pues la la otra verdad propuesta que, que recoja el guante Carlos o Pablo y que nos diga, yo creo que sí, pues la editorial no ha contestado, dice que nos habría encantado una cena navideña, pero las circunstancias mandan. nada, ya. Nada, pues a ver si para este Se año, pospone. a ver si para este año lo conseguimos y nos vemos y pasamos un rato, la verdad que de seguro lo pasamos muy bien. Pues mira, eso podríamos ponerlo como reto para este año, si se pasa la pandemia, a ver si A ver, podemos quedar en un lugar común y vernos sí, todos. sí. Ese reto lo vamos a llevar a cabo. Con suerte y si esto cambia, nos juntamos en Navidad y nos vemos, nos conocemos, nos abrazamos y Sí, disfrutamos de todos los raticos estos buenos que pasamos. pues Claro que estaría sí. genial, estaría Pues genial. bueno, Germán, voy a hacer un poco de propaganda de una revista que tenemos. Es que como si te gusta Granada, yo hago un artículo sobre sitios así emblemáticos de Granada que están un poco más escondidos. Se llama Edculturados, que si quieres, pues que te lo leas los artículos y que si Ah, también quieres intervenir tú, pues ya sabes, pues nos envías cualquier relatillo que tengas y te lo publicamos también, me lo que también apunto, hacemos de todo un poco. me lo apunto, genial, Apúntatelo porque más que nada es por eso, para que no se te olvide Granada y que sepas que estamos aquí, genial, que te esperamos aquí, ¿eh? muy bien. Además, Iré, prometo que tenemos una iré, no sé habitación y todo. Preparar en exclusiva, alfombra roja, hay alfombra roja. con la sombra roja. Ahí, ahí. Eso no te preocupes, que si hace falta se compra también. Bueno, alfombra tenemos, ahora roja no sé, pero tenemos. Tiene muchos colores. Muy bien. Bueno, Germán, pues bueno, que un placer. Que un placer hablar contigo, que estamos en contacto y que bueno, que dinos cómo conseguís tus libros, que no nos has dicho. Bueno, pues están en todas las plataformas de pago prácticamente. Amazon, en la tienda online del Corte Inglés, está en Agapea, tú pones en Google, pones Yo te maldigo y te saldrán plataformas de pago. Generalmente, pues eso, Amazon, la Casa del Libro, pues las más significativas, ¿no? En ese sentido, es verdad que el Estram Editorial, que fue con la
la editorial de autoedición que hice, La Sonrisa del Mal y Yo te maldigo, sí es verdad que se volcaron para colgarlo en cuantos más portales mejor. También estaba en Colombia, en Librería de la U, y estaba también, creo que en Ozono, en Argentina, aunque con esa había un poco de problemas, porque Marcelo Mota, escritor también, que quería conseguirlo ahí, tuvo problemas para conseguirlo, pero bueno, no sé si ya lo solucionaron. Pero bueno, que aquí en España, a través de Amazon o a través de la Casa del Libro, no van a tener problemas para conseguirlo. Estupendo. Estupendo. Pues nada, Germán, que muchísimas gracias, que un abrazo muy fuerte y que lo Igual. dicho, que a ver si nos vemos pronto. Ha sido un placer Igual. tenerte por aquí, ¿eh? Abrazo para ustedes. Abrazo muy Abrazo para fuerte. ustedes. Encantado, gracias. Encantada. Hasta luego, Germán. Hasta luego.